se puede detener ni uno ni el otro, vamos caminando al parejo. El tiempo en un momento dado diríamos que sigue, y el que se detiene pues somos cada uno de nosotros. Nuestro tiempo, gracias a Dios, no ha llegado hasta ahorita, estamos con vida, pero sería conveniente, muy conveniente, el mirar hacia adelante, el mirarnos nosotros como personas y ver pues qué es lo que podríamos hacer. Me agrada una cita bíblica, ahorita de momento no la tengo así tal cual, pero es en relación a Esteban en el Antiguo Testamento, donde le piden a él que coma cosas impuras, pero dice que pues ya en su vejez no quiere dar un mal ejemplo, un mal testimonio para los jóvenes, y él quiere seguir fiel a Dios nuestro Señor. ¿En qué sentido lo digo? Pues sí es muy bueno el mirar nuestra realidad en cuanto a nuestra edad, y por qué no, pues tratar nosotros de vivir lo más que se pueda apegado a Dios nuestro Señor, cerca de Dios nuestro Señor, más aún tener dentro a Dios nuestro Señor, porque sí, Dios por esencia está en todas partes, está ante el pecador de pecado mortal, es más, está ante los demonios. Dios por presencia, pues también algo similar. Recordemos que su esencia divina, su esencia de Dios nuestro Señor, pues su presencia es omnipresencia, Él está en todas partes, y por su potencia, que es un todopoderoso, pues también. Pero aquí lo importante es que nosotros tengamos a Dios nuestro Señor no cerca, no de frente, sino que tratar de tenerle dentro de nosotros, de llevarle dentro de nosotros, y por supuesto pues ahí tenerle, no dejar que se salga. ¿Qué le saca a él? Pues le saca cuando el hombre pierde la gracia santificante y causada por el pecado mortal, y pues es una de las cosas las cuales nosotros hay que cuidar, hay que siempre estar en gracia, en amistad con Dios nuestro Señor. Pues miren, reflexionemos. Bueno, yo al menos en mi persona, 52 años, pues ya viví, ya he vivido, pues bueno, pues creo que es tiempo, ¿no? Es tiempo de voltear hacia Dios, de mirar hacia Dios, de caminar hacia Dios, de tener un encuentro con Dios, de tener un encuentro íntimo con Dios nuestro Señor, y pues ya empezar a prepararme para cuando Dios nuestro Señor quiera a bien llamarme ante su presencia, y con ello pues hacerme ese juicio personal, el cual yo tendré, y donde se me dirá así tal cual cómo fue mi vida, cómo fue mi forma de ser, mi forma de actuar, mi comportamiento, y quizás viví una vida pasada un poco triste, un poco fea, que digo, horrible, pero gracias a Dios que con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento de la confesión, ahí yo me purifiqué, ahí yo me limpié, y Dios en su infinita bondad, en su grande misericordia, Él no se acuerda ya del pecado pasado, salvo que nosotros lo volvamos a cometer, pues entonces de esa manera sí. Pero ya en el momento en que el hombre con un corazón contrito, con un corazón humillado, que le duelan, que llore por aquellos pecados graves que cometió, que ha cometido, pero los pone en las manos de Dios nuestro Señor,
por medio del sacerdote en el sacramento de la confesión, en esos momentos, pues Dios nuestro Señor nos está limpiando, nos está absolviendo todos nuestros pecados por medio del sacerdote. Y lo más importante y lo más maravilloso es que cuando el hombre hace una verdadera confesión, que lleva esos pasos del examen de conciencia, pues ahí Dios, en el momento en que le está quitando todos sus pecados, que lo está dejando bien limpio, puro, así tal cual, entonces Él lo reviste con la gracia santificante, y pues esa gracia santificante pues le va ayudando al hombre para un poquito o mucho empezar a dejar esa vida de pecado, porque no es fácil, no es fácil, por supuesto que no. Apenas te confiesas de un pecado grave y tristemente estás en misa, comulgas y sales y quizás vuelves a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque pues es un combate espiritual muy férreo, muy, híjole, hermano, muy fuerte. Recordemos indiscutiblemente que apenas uno se propone cambiar de vida, y cuando menos se acuerda uno ya se atraviesa de nueva cuenta algo que nos provoca caer de nueva cuenta. Pero miren, bendito sea mi Padre Dios, a base de estudiar, a base de prepararme, a base de concientizar, pues creo que sí es mucho, muy bueno, muy buenísimo empezar a dejar esa vida de pecado mortal. ¿Qué se basa o en qué se fundamenta para que se diga que es un pecado mortal? Es un tema bien precioso, es un tema bien bonito, y les voy a ser franco y sincero, se queda uno asombrado, se queda uno maravillado por todas las cosas tan hermosas que Dios nos da a nosotros los seres humanos para que salvemos nuestra alma. Lo de la gracia santificante en nosotros es algo que no vemos, es algo que no tocamos, pero es algo que existe, porque tú la podrías sentir, la podrías experimentar, nomás que pues sería algo indecible, no podrías quizás explicarlo con palabras, pero tú que tienes esa experiencia, que Dios nuestro Señor te la da, pues tú te entiendes, tú te comprendes cómo es posible que haya en ti avances, cómo es posible que tú estés poco a poco en tu lucha, en tu combate, pues venciendo aquellas fuertes tentaciones. Pues eso es en sí la gracia santificante. Otra de las cosas, cuando nosotros vamos a misa y cuando nosotros escuchamos la misa con la más grande devoción, la más grande fe, esa presencia eucarística que te convierta a ti en persona eucarística, pues es una de las maneras más efectivas para que Dios también en ese sacramento de la Eucaristía derrame sobre ti las gracias que necesitas para poder seguir viviendo, para poder seguir luchando. Es algo hermoso. Miren, simple y sencillamente, ¿qué pasa cuando el hombre es muy aficionado a la harina? Híjole, mano, pero aficionado, en la mañana un rico y delicioso pan, después de almorzar un pedacito de pan, después de comer un pedacito de pan, y en la noche un pan completo. Y resulta que te haces unos estudios y cuando menos acuerdas, híjole, positivo, y dejen de positivo, un alto grado en azúcares, y increíble, te hace daño ingerir ese tipo de comida, pero es algo tan fuerte que sientes que no puedes contra ello. Y ahí estás, cuando menos acuerdas ya volviste a caer,
volviste a probar, volviste a comer aquello que te está dañando, aquello que podría en un momento dado delimitar tu salud, una hasta aquí a tu salud y una hasta aquí a tu vida, o bien te lleva poco a poco, te va carcomiendo, te va acabando poco a poco, y pues eso es algo triste. Te hace daño, pero lo comes. Entonces, más o menos a manera para que entendamos nosotros que las cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo muchas veces cuesta el dejarlas, el renunciar a ellas. Pues bien, las cosas que hacen daño a nuestra alma es algo similar o todavía más profundo, más fuerte. Entonces, pues ya sabrán, necesitamos indiscutiblemente hoy en estos tiempos que estamos viviendo, que el mundo, que el demonio y la carne, nuestros enemigos del alma, necesitamos combatirlos, pero con unas armas que nos ayuden a luchar contra ellas y a vencerlas. Y he descubierto de veras, por la gracia de Dios nuestro Señor, y de escuchando al doctor Ricardo Castañón en una entrevista que le hicieron, el por qué el hombre cuando se confiesa sigue igual, y el por qué el hombre cuando va a misa sale y sigue igual. Y esas son una de las cosas que tristemente nosotros lo hacemos simple y sencillamente por hacerlo, por cumplir un requisito, porque nos mandan, porque nos forzan, porque nos obligan, o bien para que digan que pues somos personas buenas, pero en sí no hay frutos, no hay frutos en nosotros por ese tipo de actitudes. ¿Por qué quise yo comenzar con esta reflexión, dado el caso de lo que se nos presenta hoy en la lectura que vamos a leer en este día, martes 6 de febrero del 2024? Nos vamos a ir a unos consejos comerciales. ¿Qué les parece? En un momento regresamos a su programa Camino de Fe, su servidor Rafael Mesa Ávila. Seguros Qualitas. Te ofrecemos paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Daños materiales, gastos legales, responsabilidad civil para daños a terceros, robo total, gastos médicos a ocupante, asistencia vial, muerte del conductor por accidente automovilístico. Tu agente autorizado, el licenciado José Manuel Rosales Carrillo, te atenderá. Estamos ubicados en la calle Gómez Farías, número 90B, en Tabasco, Zacatecas. O llámanos al 463-1032-930. Recuerda, Qualitas te ofrece el paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Ya nos puedes escuchar por DRT Radio. Buenos días, Tabasco. A las 9 de la mañana, de lunes a viernes, conducido por Gerardo Camacho, Canal 78, Televisión Regional de Tabasco. Buenos días, Tabasco. Pues bien, ya estamos de regreso. Vámonos a lo que es la lectura. Ya se fueron prácticamente 15 minutos y a veces dice uno, ¿y qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir en esta hora? No, bendito mi Padre Dios, que todo se va bien. Hoy, en este día, así en vivo, solamente tenemos Face, pero gracias a Dios que hay buen auditorio. Entonces, saludos a todos y cada uno de ustedes, muy cordiales mis saludos. Es para mí algo hermoso, algo bonito, algo maravilloso, el saber que hay una persona quizás escuchándome, pero es algo que Dios nos manda, es algo que Dios nos ordena, es algo que tenemos nosotros que hacer, porque pues es un mandato de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Lo digo así tal cual porque
pues a estas alturas de mi vida, desde mi conversión, a estas alturas de mi vida espiritual, pues no podría por ningún motivo estar callado. No, yo nací en un momento dado, recordando mi vida pasada, yo nací para ser un hablador, una persona de voz fuerte, qué sé yo, tenía muchísimas cosas malas dentro de mí, pero pues ya acá en la vida con Dios, pues lo utilizas, pero quitas lo que no es bueno, lo que no es grato a Dios nuestro Señor, y lo pones al servicio de Dios nuestro Señor. Vamos pues, saludos a todos y cada uno de ustedes. Es del Santo Evangelio según San Marcos y dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tenemos esta lectura también larga, donde sacamos fácilmente lo que es el tema del día de hoy. Podríamos dividirlo en 3 partes, está muy apropiado para ello, y reflexionar sobre cada una de las partes. Aquí lo importante es, y a raíz de que va uno estudiando, a raíz de que va uno escuchando, va uno aprendiendo, va uno como dándole sentido a las cosas, porque pues hay cosas que trabajan en círculo, pero hay otras que tienen que ser lineales o bien hacia arriba. Y muchas de las veces nosotros siempre decimos lo mismo, y no le damos el verdadero sentido a lo que debe de ser. Y pues, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos nosotros cómo debería de ser nuestra oración, en base a lo que escuchamos sobre el jefe de la sinagoga, papá de Jairo, y la mujer, la hemorroísa, que tenía 12 años con esa enfermedad. Y descubrimos que pues cuánta humildad, ¿no?, en Jairo, y descubrimos pues la perseverancia, y descubrimos la paciencia, y descubrimos muchísimas cosas buenas dentro de estas personas en el momento de dirigirse a nuestro Señor Jesucristo, o bien nosotros podemos hacerlo en cuanto a la oración, y cómo debe de ser nuestra oración. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar por los frutos que se requieren. Sabemos de antemano que la mujer fue curada por su fe, fue sanada por su fe,
Y también recordamos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo va y resucita a la niña de Jairo, perdón, decía yo que el enfermo era Jairo, a la niña de Jairo. Y es ahí donde nosotros debemos de tratar de llevar a aquel que nos está escuchando. ¿Para qué? Para que sepa, para que se entere, para que se dé cuenta de que la palabra de Dios fue, es y seguirá siendo doctrina para todos y cada uno de nosotros. Que Dios, así como le pidió en aquel entonces a aquel hombre, a aquella mujer, y lo que hoy le pide a los fariseos y a los escribas, es algo que quizás a nosotros también nos está pidiendo. Es por eso importantísimo escuchar con muchísima atención la palabra de Dios nuestro Señor, escucharla, óiganlo bien, escucharla, no oírla, que es algo muy diferente. El oírla es como decir que oyes, pero no pones atención, simple y sencillamente, escucho que alguien está hablando, pero en sí no prestas atención a lo que está diciendo. Y al momento de escuchar, ahí sí estás con toda la atención del mundo. ¿Para qué? Para tratar de escuchar, y en el momento de escuchar, descubrir qué es lo que dice, qué es lo que se nos pide, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Es pues así como se debe de reflexionar, como se debe de meditar la palabra de Dios nuestro Señor. Fíjense bien la actitud de los fariseos y de los escribas. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. ¿Qué se escucha en estas palabras? ¿Qué podríamos nosotros decir que escuchamos en el momento cuando están hablando los fariseos y los escribas? ¿No es acaso soberbia? ¿No es acaso un hecho de sentirse mucho mejores? Porque están reprochando, están recriminando la actitud de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y ellos están elevando. O sea, sé que lo que están haciendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no va de acuerdo a lo que ellos hacen, a cómo ellos viven. Y para que sea algo bueno, tienen que hacer todos como lo hacen los fariseos y los escribas. Pero nuestro Señor Jesucristo les contesta con estas palabras, un poco duras, una corrección tan más acertada. Dice: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Era importantísimo, no lo voy a negar, era muy importante y lo sigue siendo el hecho de que antes de que vayas a comer, pues te laves las manos, ¿no? Pero imagínate, te encuentras con una persona y esa persona tristemente, por descuido o por lo que tú quieras, quizás porque no tiene agua como la tienes tú, no está en las mismas condiciones tuya, e inmediatamente tu mirada, tus gestos, tu palabra dirigidas hacia esa persona, vaya, ese hombre va a comer así, con esas manos tan sucias. Sí, perfecto, es malo, pero no vemos nosotros el fondo de su acción. Quizás no tiene agua,
Bueno, entonces, ¿por qué no invitarle yo un poco de mi agua para que se lave las manos, en vez de estar recriminando la actitud de él, la acción de él? Eso es lo malo. Y lo más triste es cuando pues, nos convertimos en lo que dice nuestro Señor Jesucristo: verdaderos hipócritas. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos con las cosas externas de que somos personas buenas, de que somos personas apegadas a lo que se nos pide, sean leyes o sean preceptos o sean tradiciones, pero la actitud aquí es la reprobada. La actitud como tú te diriges, la actitud como tú actúas, como tú te diriges, es la reprobada. Y por eso nuestro Señor Jesucristo muy claro le dice: qué bien profetizó sobre ustedes, hipócritas, Isaías, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por favor, el día de mañana va a ser un evangelio más claro todavía que este, mucho más claro. Aquí simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo les está reprochando su actitud, cómo responden, cómo contestan, cómo actúan. Pero mañana será más claro nuestro Señor Jesucristo. Hoy simple y sencillamente nos vamos a enfocar en esto. No hay que ser hipócritas. No hay que tratar de agradar a Dios nuestro Señor con algo que nosotros sentimos que sí lo estamos consiguiendo, pero la realidad es que no. Nuestro Señor y Dios quiere más limpio nuestro interior que nuestro exterior. Nuestro Señor Jesucristo perfecto. Las tradiciones son cosas que te ayudan y muchísimo. Pero los mandamientos, esos te ayudan y muchísimo más, porque los mandamientos hacen de ti una buena persona externa, pero los mandamientos hacen de ti una buena persona en tu interior, que es lo que Dios nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Hay muchísimos ejemplos, de veras, muchísimos. Simple y sencillamente, ¿cuántas veces no somos nosotras muy bien vestidas? No, tenemos una presentación que sorprende, que maravilla, pero tristemente nuestras actitudes, híjole hermano, nada que ver con nuestro buen vestir, con nuestro buen ver. Y resulta que aquella persona que no anda igual de vestida que yo, que no da la misma apariencia, no es la misma figura, pero por dentro es mucho mejor que yo. Y ahí sí es donde efectivamente comprendo y me debe de ayudar muy bien lo que a Dios nuestro Señor le agrada. Vámonos a unos consejos comerciales. ¿Qué les parece? El momento regresamos, su programa Camino de Fe, su servidor Rafael Mesa Ávila. Seguros Qualitas. Te ofrecemos paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Daños materiales, gastos legales, responsabilidad civil para daños a terceros, robo total, gastos médicos a ocupante, asistencia vial, muerte del conductor por accidente automovilístico. Tu agente autorizado, el licenciado José Manuel Rosales Carrillo, te atenderá. Estamos ubicados en la calle Gómez Farías, número 90B, en Tabasco, Zacatecas. O llámanos al 463-1032-930. Recuerda, Qualitas te ofrece el paquete amplia, la protección y prevención. Pues bien, ya estamos de regreso y estamos a la mitad del programa. Voy a aprovechar un momento para corresponder a esos saludos que me están haciendo llegar. Saludos a Memo Camacho, hijo del hermano, cuántas
cuántas cosas, cuántos recuerdos. Y también a Jaime Chávez, no he convivido mucho con él, pero de lo poco que lo he tratado, pues llegamos un poquito a congeniar, sentimos que hay una amistad sincera y una amistad que puede crecer. La diferencia, diríamos, portándome, fíjense bien, la diferencia, portándome hipócritamente, es que yo he optado por Dios nuestro Señor, entre comillas podría ser, y ellos no han optado por Dios nuestro Señor. Entonces diríamos que esa amistad es difícil de darse. ¿Por qué? Porque andamos por caminos diferentes. Esa es de las actitudes que no le agradan a Dios nuestro Señor. Y por supuesto, saludos mi amigo Memo, y saludos a mi amigo Jaime, y todo para adelante, y aquí estamos, y en un momento dado, ¿por qué no? Estaremos apoyándonos. Vamos a continuar. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. El lavarse las manos, déjenme les digo, el lavarse las manos hasta el codo, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Eso era lo que hacían los fariseos, los escribas y mucha gente más. Para ustedes es mucho más grande un precepto humano que un mandamiento de Dios. Y diríamos que se quedan con el signo de interrogación los fariseos y los escribas. ¿Por qué Jesús nos dice esto? Como invitando quizás a nuestro Señor Jesucristo a que hablara más. O bien, en su momento dado, nuestro Señor Jesucristo con fundamentos les reprocha. Pero más que reproche, les voy a ser franco y sincero, más que reproche es una corrección, porque efectivamente nuestro Señor Jesucristo no viene a amargarse la vida. Nuestro Señor Jesucristo no viene a discutir. Nuestro Señor Jesucristo no viene a pelear. Nuestro Señor Jesucristo viene a salvar. Así de claro, nuestro Señor Jesucristo viene a salvar, y a salvar a toda la humanidad. Y por lo tanto, era necesario que nuestro Señor Jesucristo utilizara estas palabras contra este tipo de personas. Recordemos que los fariseos y los escribas eran personas muy importantes dentro del pueblo judío. Eran de la alta. Eran, híjole, hermano, no, personas así tal cual, importantísimas. Personas acomodadas, personas ricas, personas dentro del Sanedrín, personas dentro del culto, muchísimas cosas. Los escribas no se digan, eran personas muy estudiosas, muy conocedoras de lo que eran los mandamientos y los preceptos, pero tristemente le estaban dando más valor a los preceptos que a los mandamientos de Dios nuestro Señor. Y recordemos que nada está por encima de la ley de Dios nuestro Señor. Y ahorita lo vamos un poquito a profundizar.
Después añadió: de veras que son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento. El que maldiga a su padre o a su madre morirá, dentro del cuarto mandamiento, si nos ponemos bien a leer completo. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Aquí nos dice muy claro lo que era el corbán, y vamos a leerlo así textualmente. Corbán era un voto con el que se consagraban a Dios por los bienes propios que así se hacían intocables. En una tumba del siglo I antes de Cristo se halló esta inscripción: todo lo que uno pueda encontrar para su provecho en esta urna funeraria es corbán para Dios y de parte de quien está dentro. El colmo del descaro se alcanzaba cuando a través del corbán se dispensaban del mandamiento de Dios que imponía honrar, es decir, mantener y asistir a los padres. Se tenía ese dinero, y ese dinero era parte del corbán. Eso se convertía en un voto de consagración a Dios nuestro Señor, y ese dinero era intocable. Si los papás de los fariseos, y los papás de los saduceos, y de los papás de las personas que practicaban esto de los preceptos humanos, tenían enfermos a sus padres, a punto de morir, y si los padres les pedían dinero para su curación, para su sanación, para salvaguardar su vida, ese dinero no se tocaba. Y ellos se decían que estaban dispensados. Entonces para ellos era mucho más importantísimo la consagración a Dios nuestro Señor y la de sus bienes que ayudar a su padre o a su madre, o en su dado momento honrar a su padre y a su madre. Y esto era algo pues que nuestro Señor Jesucristo lo veía, y lo veía a mal. Y si se fijan, aquella actitud de ellos, híjole, mano, la primera, cuando le reprocharon que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, como lo hacemos nosotros, que sin comer no nos lavamos las manos al codo, que si vamos al mercado purificamos las frutas, las verduras, que si vamos a comer antes purificamos los vasos, todo ese tipo de acciones. Nuestro Señor Jesucristo les echa en cara eso y les invita a cómo deben de ser las cosas, a cómo debe de ser su actitud, que lo que ellos dicen que está bien como precepto humano y que está por encima del mandamiento de la ley de Dios, no es grato a los ojos de Dios nuestro Señor. Por eso dice: bien profetizó Isaías sobre ustedes: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy distante, muy lejos de mí. Porque la acción de este tipo de hombres quieren ponerla por encima de lo que yo he decretado, de lo que yo he pedido. Es increíble, de veras.
Es increíble la actitud, el comportamiento. ¿Cómo es posible que sea más importante un precepto humano que un mandamiento de Dios nuestro Señor? Y vamos a aterrizar y vamos a ponerlo todo sobre la mesa. ¿Qué estaba haciendo el hombre en ese entonces? Justificándose. Pone Dios el mandamiento y el hombre inmediatamente busca algo para justificarse. Y con ello, Dios y sus mandamientos ya no tienen fuerza, porque lo que nosotros hemos ideado, porque estos preceptos que nosotros hemos sacado son más importantes, son de más relevancia. ¿Y qué hacen con esas acciones? ¿Qué consiguen con esas acciones? El ser corregidos. Pero más aún, híjole, hermano, por ejemplo, un mandamiento: no cometerás actos impuros. Y creo que agarré el más difícil, porque se va directamente a la carne, que es amplísimo, es vastísimo. Estudiando la teología moral de San Anselmo, creo, todo lo que implica no cometerás actos impuros, todo lo prohibido para la carne, para el cuerpo, todo lo que es desagradable a Dios nuestro Señor. Pero el hombre y sus justificaciones, inmediatamente saca algo que contrarreste con el mandamiento de Dios nuestro Señor. Quisiera poner un ejemplo, es fuertísimo quizás, muy fuertísimo, pero va en relación a los pecados capitales. Y fíjense bien los 7 pecados capitales y analícenlos. Esos van directamente al cuerpo, a la carne. Pero no se nos olvide que si la carne se mancha el alma. ¿Por qué? Porque es pecado, no es como una mancha de barro, una mancha de jugo de fruta que simple y sencillamente se ve por encima y pues no pasa de ahí. Es todo lo que afectó. No, esto de lo que estamos nosotros hablando mancha el cuerpo y mancha el alma. La gula, no es el más fuerte, iba a decir sobre la lujuria, pero la gula. Hay que comer de todo. Hay que darle gusto al cuerpo, hay que darle placer al cuerpo, hay que complacer al cuerpo. Y sabemos que la gula es un vicio que te está llevando cada día más y más y más a ingerir, si hace alimentos o si hace bebidas. Y hay muchísimas cosas más, pero estas son las más fuertes: comer alimentos y beber bebidas líquidas. Hay que comer. Oyes, pero ¿no crees que estás exagerando? No, hay que comer. Para eso fuimos creados, para disfrutar de todo. Si Dios nuestro Señor puso como pecado capital la gula, es porque ello te puede causar un mal en tu cuerpo, para tu salud, pero en un momento dado te puede causar un mal para tu alma, para tu salvación o tu condenación. Analízalo.
Y hay que irnos a la Sagrada Escritura. Y hay que ver cómo el rico Epulón, un hombre que vivió dándose el lujo, un gran lujo en el sentido de comidas, de bebidas, y que siempre pensó para él, y a la puerta tenía un pobre que ¿qué quisiera? Comer de las migajas que caían de su mesa. Con eso el hombre se sentiría bien, se sentiría satisfecho, quizás se sentiría pleno. Con eso el hombre se conformaba. Para el hombre eso bastaba, con que el rico le mandara: esto se me cayó, llévaselo al pobre Lázaro. Pero ni siquiera eso. ¿Qué pasa cuando ambos mueren? Uno está en el seno de Abraham y el otro está en un tormento causado por las llamas. Y levanta su vista y le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que por favor el nada, no de agua, saliva, para que refresque un poquito, para que me refresque un poquito, porque estoy pasando por un duro tormento. Él ya sufrió en la tierra, tú ya gozaste en la tierra, ahora las cosas a la inversa. A ti te toca sufrir y a él le toca gozar. Vámonos a unos consejos comerciales. Su programa Camino de Fe, su servidor Rafael Mesa Ávila. Que tú y tu familia necesitan. Seguros Qualitas. Te ofrecemos paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Daños materiales, gastos legales, responsabilidad civil para daños a terceros, robo total, gastos médicos a ocupante, asistencia vial, muerte del conductor por accidente automovilístico. Tu agente autorizado, el licenciado José Manuel Rosales Carrillo, te atenderá. Estamos ubicados en la calle Gómez Farías, número 90B, en Tabasco, Zacatecas. O llámanos al 463-1032-930. Recuerda, Qualitas te ofrece el paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Seguros Qualitas. Te ofrecemos paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Ya nos puedes escuchar por TRT Radio. Buenos días, Tabasco. A las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Conducido por Gerardo Camacho, Canal 78, Televisión Regional de Tabasco. Buenos días, Tabasco. Pues bien, ya prácticamente al final de este programa, ya para despedir el programa, pues una pequeña reflexión. Saludos a mi hermana Marta, de veras, muy cordiales y afectuosos saludos, pues echarle todas las ganas del mundo, hermana. Sabemos de antemano que hasta que muramos vamos a seguir luchando, vamos a seguir combatiendo. Es lo más bueno, que Dios nos ayuda a mantenernos de pie, quizás todo golpeados, todo débiles por causa de esos golpes que nos da la vida, pero mientras estemos de pie, pues hay que hacer la lucha y hay que seguir combatiendo. Entonces, pues, quedó claro, muy clarísimo, muy entendible. Y a mí en lo personal, ¿qué me deja? A mí en lo personal, ¿de qué me está corrigiendo nuestro Señor Jesucristo? Y voy a hacer caso a esa corrección, la cual me está haciendo hoy, en este día, e invitándome a que cambie de forma de pensar, de forma de ser. Les recuerdo,
muy claramente qué quiere Dios de nosotros, nuestro interior más que nuestro exterior. Sí, perfecto. Si eres una persona que tiene para darte una vida en el sentido del vestir muy buena, hazlo, pero tiene que ir acompañada con tu interior. Te vas a ver bonito por fuera, pero también te vas a ver bonito por dentro. Y eso es lo que quiere Dios nuestro Señor. ¿Y qué más quiere Dios nuestro Señor? Que le honremos con el corazón, no solamente de labios, no solamente con palabras, sino también acompañada de hechos. Qué bonito hablo, pero qué mal actúo. Entonces le estoy honrando con mis labios, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Qué más quiere Dios nuestro Señor? Que no justifiquemos, que lo que Él diga, eso es. Que no inventemos, que no nos saquemos de la manga algo que queramos utilizar para decir que nosotros ganamos. No. Lo que Dios escribió, lo que Dios dijo, lo que Dios escribió, no se imaginan el bien que nos produce. Claro, de nueva cuenta, quizás sean mandamientos muy pesados, quizás sea una carga muy difícil de llevar. Y pues, ¿qué te parece, Dios, si la aligero? No. Eso que escribió Dios, eso es lo que tenemos que practicar. Eso que Dios quiere que vivamos, eso lo tenemos que vivir. Tratar lo mejor que se pueda. Ya se los expliqué al principio por qué en nosotros no hay cambios. Por falta de la gracia santificante. Por eso seguimos nosotros con nuestras mismas acciones y a veces las empeoramos en vez de disminuirlas por falta de la gracia santificante. Está en nosotros la gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? Aquella que nos lleva a hacer cosas buenas. Pero la gracia santificante es aquella que nos ayuda en la vida sobrenatural, en la vida espiritual. Muy diferente. Si no fuera por Dios, nosotros no existiéramos, nosotros no viviríamos. Es por su gran bondad, es por su gran amor que nosotros estamos con vida. Así tal cual. Y nosotros como seres humanos, ¿qué ponemos? Eres una persona que tiene entendimiento. Eres un ser racional. Tú vas a hacer lo que te compete de acuerdo a lo que entiendes y de acuerdo a lo que razonas. Pero no se nos olvide, Dios nuestro Señor, su gracia, para poder salir de eso en el cual nosotros estamos dentro de. Quizás nos ha llegado a los pies, nos ha llegado a los tobillos, quizás nos ha subido más a las rodillas o bien a la cintura, al pecho, al cuello. Quizás estamos hundidos. Ánimo, hay que salir. Entonces sí, utiliza tu entendimiento y utiliza tu razón y busca
Busca, que al fin y al cabo Él ya te anda buscando. Lo único que va a pasar es que se van a encontrar. Dios viene hacia mí, me anda buscando, pero tristemente, ¿qué es lo que hago yo? Me doy la vuelta y camino en sentido contrario. No, piensa, busca a Dios, te vas a encontrar con Él, porque Él toma la iniciativa. Él ya te anda buscando, pero tú le rehuyes. Todas las ganas del mundo. Ánimo, adelante. Sí se puede. Por supuesto que se puede. Acércate al sacramento de la reconciliación, si es que puedes. Si no, acércate a Dios. Las puertas no se te cierran, para quien sea. Pero siempre trata de que cuando estés ante Dios nuestro Señor, se hace en la oración, se hace en un lugar donde se le rinde culto, un lugar sagrado, un lugar sacrosanto. Compórtate de la mejor manera. Intenta vivir de la mejor manera. En un momento dado yo decía que la gracia santificante solamente era para las personas buenas. No, a veces la gracia santificante Dios la infunde en el hombre pecador, pero para invitarlo a la conversión y vivir ese proceso de conversión. Diríamos el caso de San Pablo, diríamos el caso de un hombre que fue un hombre de mucho mundo, de mucho vicio, de muchísimas cosas malas. ¿El por qué está acá? Esa es la explicación. Esa es la explicación. Ahora que nos están anunciando que se nos viene una grande sequía que no se ha visto en muchísimo tiempo, y ya el hombre está teniendo una actitud, híjole mano, una actitud tan triste, ya está llorando y todavía no pasan las cosas. Ya está metiéndose dentro del problema y le está causando estragos. No, si muchísimos nos acercáramos a Dios nuestro Señor, si muchísimos nos arrepintiéramos y buscáramos el sacramento de la confesión, buscáramos la Santa Eucaristía, buscáramos el sagrario, cambiaría. Quiere decir que es mucho más grande el pronóstico que Dios nuestro Señor. Somos hombres derrotados. Vamos uniéndonos. Vayamos los domingos a misa. Señor, ayúdanos a que esta sequía no nos llegue. Señor, por favor, de eso vivo. Señor, por favor, de eso vive mi familia. Ayúdanos. Pero acerquémonos a Dios nuestro Señor, y con el corazón, no solamente con los labios. Muchísimas gracias. Para la otra semana es ya Cuaresma, es miércoles de ceniza, pero gracias a Dios que tenemos el martes, un día antes vamos a tratar de buscar una buena y excelente reflexión para invitarnos a todos a cómo debemos de vivir la Cuaresma. Gracias. Va a ser puntualmente, va a ser punto por punto para que sea un poquito más entendible. Gracias, de veras, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Mis más saludos cordiales y mi deseo de siempre, la paz en ustedes. Antes de irme, gracias Qualitas Seguros por su apoyo. No se les olvide, necesitamos de apoyo. Híjole, Manuel Murillo, saludos. Noé Carrera, saludos. María Mesa, hermana, saludos. Ánimo. Nos vemos el domingo allá en la casa de mis papás. Seguros Qualitas. Te ofrecemos paquete amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan. Daños materiales, gastos legales, responsabilidad civil para daños a terceros, robo total, gastos médicos a ocupante, asistencia vial, muerte del conductor por accidente automovilístico. Tu agente autorizado
El licenciado José Manuel Rosales Carrillo te atenderá. Estamos ubicados en la calle Gómez Farías, número 90B, en Tabasco, Zacatecas. O llámanos al 463-1032-930. Recuerda, Qualitas te ofrece el paquete Amplia, la protección y prevención que tú y tu familia necesitan.